Bueno, Apa. Dal. ¿Qué es Dal? Ah, vos, Checho, decime cuándo te parece que vamos arrancando. Estás de torcido, Martín. Está como. Mm. Pero bueno, ahí está, ahí está. Y cuando quieran, ya estaríamos para arrancar. Si querés hacer la presentación. Sí, yo veo Bueno. solamente un cuadradito. tenés que ir. ¿Dónde, ¿En qué estás, Yami? Ah, ahí estoy. Ahí te acomodo. ¿Estás? Ahí Bueno, estoy. bueno, genial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva clase del seminario de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Y bueno, como estuvimos ahí difundiendo un poco, hoy es el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, así que nos parecía que estaba buena la temática para invitar a estas dos expositoras que, bueno, tienen mucho recorrido en la materia. Pero bueno, antes de arrancar, por ahí decir que como colectivo, digamos, de abogados que venimos llevando adelante el seminario hace varios años en la facultad, nos parece muy importante esta fecha, digo, hacer una mención especial a la importancia, ¿no?, de recordar los hechos ocurridos y en particular digamos, a los profesionales del derecho que fueron víctimas de estos acontecimientos y a la población en general, obviamente. Así que bueno, tocar un poco todo lo que tiene que ver con los juicios de la verdad, los juicios de lesa humanidad, es un poco la idea. Y bueno, las dos abogadas tienen mucho recorrido, así que van a saber explicarle bien todo. Y bueno, después la idea por ahí es hacer, si queda tiempo, algunas rondas de preguntas como siempre. Así que nada, vayan poniendo en el chat, yo voy anotando y les voy pasando la palabra. Pero bueno, nada, eso. Así que si querés, Yamila, comenzá a hablar cuando vos quieras. Sí, ahí está. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar hoy en esta convocatoria, en esta clase, por el espacio Letra Viva, a Martín, a Ezequiel, y bueno, y estar acá en este Seminario de Derechos Humanos de Acceso a la Justicia, como estaba mencionado. Yo soy de Mar del Plata, marplatense, así que bueno, estas nuevas modalidades en estos tiempos de pandemia permiten acercarnos territorialmente a través de esta nueva metodología que creo que vino también para quedarse, ¿no? Que nos permite estar ahí en La Plata cuando estamos a 400 kilómetros, así que bueno, dentro de este contexto sacamos esta situación que está buena e interesante. Bueno, la convocatoria, yo soy abogada hace ya unos cuantos años, como les decía, marplatenses, y en Mar del Plata justamente fue una de las tantas, ¿no? De la dictadura cívico-militar, que fue la Noche de las Corbatas, hoy 6 de julio, ya se conmemora el día, como bien dijo hoy Martín, el Día del Abogado y Abogada Víctima del Terrorismo de Estado. Es un hecho que pasó entre el 6 y 13 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. Y también se conmemora por la Noche de las Corbatas también el Día del Abogado Laboralista, que esto fue instituido también por una ley nacional dictada por el Congreso, que es la ley 27115, que instala el Día del Abogado Laboralista en este mismo contexto por la Noche de las Corbatas. Esto es algo habrán escuchado, tiene que ver con la desaparición forzada y secuestro de abogados, y también en ese contexto personas que no eran abogadas, pero en ese mismo procedimiento
fueron secuestrados en Mar del Plata entre los días 6 y 13 de julio, y se los mencionan los nombres porque son compañeros desaparecidos, y tiene que ver un poco este 6 de julio con su memoria y su reivindicación, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, de lo que significa también construir memoria y reivindicar, porque con la memoria solo a veces sirve, pero hay que reivindicar sus luchas, ¿no? En un contexto también actual. Ellos son Raúl Hugo Alaiz, Salvador Arestín, Norberto Centeno, que como ustedes también saben fue uno de los autores de la ley de contrato de trabajo, hoy hasta ahora vigente, con mucho del articulado de su creación. Jorge Roberto Candeloro y su esposa Marta García de Candeloro, ella es sobreviviente de esa noche. Tomás Fresneda, que también estaba junto con su esposa embarazada de 5 meses, María de las Mercedes Argañarás. El caso de Fresneda Argañarás es uno de los casos de abuelas, de su familia y de toda la sociedad que todavía estamos buscando, son los desaparecidos vivos, que todavía nos faltan encontrar. Tomás Fresneda también es el papá de un gran amigo, como es el compañero Fresneda, que fue secretario de Derechos Humanos de la Nación antes del 2015. En esta fecha también estaba María Esther Vázquez y su esposo Néstor García, ellos también son desaparecidos, no eran abogados, pero todavía estuvieron en estas circunstancias, fueron secuestrados. Cuando conmemoramos esta fecha también es importante recabar, y creo que después vamos a hablar un poquito también de eso, porque tiene que ver con los juicios después de lesa humanidad, tanto en Mar del Plata como en La Plata, lo que fue las desapariciones y asesinatos de lo que fue la AAA y el CNU, que eso fue antes del 24 de marzo del 76, entonces ahí también recordamos a los abogados que fueran desaparecidos en esa fecha como un gran colega, luchador, defensor de los presos políticos, que fue el compañero Ortega Peña, que seguramente también han escuchado hablar en alguna oportunidad. Ustedes saben que el sistema judicial, en lo que fue la dictadura cívico-militar, tuvo, como se dice, la palabra complicidad, es como que parecería como leve, pero fue un actor necesario, por decirlo de alguna forma, porque fue un engranaje fundamental para todo lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? El sistema judicial, por acción o por omisión, le dio la espalda al reclamo de los desaparecidos, le dio la espalda al reclamo de los familiares, como también seguramente saben lo que fue todos los pedidos de habeas corpus que se hacían en ese momento, y esos habeas corpus eran rechazados, y no solamente rechazados, sino también con imposición de costas, lo que significa también un agravante también más, ¿no? En ese contexto de que, bueno, el único lugar que iban por todos los lugares las familias a buscar y saber dónde estaban sus desaparecidos, pero la justicia era el lugar también emblemático donde recurrir, y la respuesta era el rechazo absoluto. Bueno, durante todo lo que fue luego del juicio a las juntas, que se pudo juzgar a las cúpulas, a la justicia, a los altos mandos, el resto había quedado totalmente en impunidad. Ustedes saben lo que fue las leyes de evidencia debida y punto final, que permitieron la impunidad en la Argentina durante muchísimos años. Eso significó que bueno, que la comunidad internacional, otros países, no en la Argentina, sino otros países, por tratarse justamente de delitos de lesa humanidad que afectan, que dañan a toda la humanidad, empezaron a realizar ellos mismos juicios a los fines de que los genocidas que vivían en la Argentina podrían ser extraditados para ser juzgados en otros países como Francia, como España, que empezaron a hacerse juicios ante la impunidad que existía en la Argentina. Fíjense que los genocidas estaban en nuestro país, donde habían cometido los peores crímenes que puede cometer un ser humano contra la humanidad, y estaban protegidos en su propio país donde habían perpetrado estos delitos. No podían cruzar las fronteras, porque si cruzaban las fronteras eran extraditados, porque nosotros también teníamos mucha dificultad o impedimento que no se los extraditaba. Entonces, más impunidad todavía, ¿no?
¿Y qué pasa ante eso? La comunidad internacional empieza a hacer los juicios, como les decía, en otros países se puede juzgar en ausencia, cosa que no se puede hacer en la Argentina, pero en otros países sí, y se empezó a dar una serie de procesos, como fue el juez Baltasar Garzón en España, con gran cantidad de testimonios, y bueno, y ante esa situación también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la OEA, empieza a hacer como informes, ¿no?, de impunidad, de la impunidad que existía y que tenía que saberse la verdad de qué había pasado con los desaparecidos y dónde ya estaban sus restos, ¿no? Como que era una obligación del Estado saber acerca de la verdad de los hechos acontecidos. Y en ese contexto empezó a surgir esta idea que era la construcción, porque fue una construcción realmente de lo que fue los juicios de la verdad. Y acá me voy a detener un poco en el juicio de la verdad, porque era un momento donde no había, como les decía, justicia, y los juicios de la verdad se empezaron a construir. Y hubo juicios de la verdad en distintos lugares a lo largo y ancho del país. En ese momento yo era muy joven, recién estaba casi recibida, y ahí también conozco a la otra colega que está acá disertando, Guadalupe Godoy, hacía que hace muchos años que nos conocemos, porque este año ya son los 20 años del juicio de la verdad en Mar del Plata. Yo de solo pensar que pasaron 20 años me da impresión, porque son muchísimos, pero bueno, acá estamos, pasaron 20 años. Y juicios de la verdad se hicieron en distintos lugares de la Argentina, como les decía, se hicieron en San Martín, provincia de Buenos Aires, en Capital, en Mendoza, en Bahía Blanca, La Plata y en Mar del Plata. Y me voy a detener un poquito en lo que fue Mar del Plata, porque es un hecho histórico, político de gran trascendencia. El juicio de la verdad estaba planteado dónde se interponía, con qué procedimiento se iba a juzgar, y eran todas interrogantes, porque no estaba este juicio de la verdad en el Código de Procedimiento, no existía la posibilidad. Y tenía la particularidad que era un juicio que no acusaba, no había imputados. O sea, en el proceso de memoria y verdad, justicia, estábamos en una instancia de memoria y verdad, pero justicia faltaba, porque no íbamos a poder juzgarlo. Y muchos te preguntaban en aquel momento, Guadalupe se debe acordar, ¿y esto sirve, no sirve? Fue un dilema en su momento. Algunos planteaban, ¿para qué es lo que tenemos? Está la comunidad internacional juzgando en el mundo, nosotros en la Argentina tenemos todos los genocidas, bueno, vamos por el juicio de la verdad, es lo que queremos. 2 años iba a venir un gobierno que iba a tomar como política de Estado esta lucha de las madres, las abuelas, los hijos, los sobrevivientes y los familiares, ¿no? Sin pensar siquiera en esa instancia, estamos hablando del año 2000, cuando tampoco era fácil estar en el tema de derechos humanos. No es como que era la política de Estado que te lleva y que, bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias. Ahí había que estar, y a veces muchos años de soledad, habíamos pasado años, yo les cuento, yo soy hija de desaparecidos, y pasar la primaria, la secundaria, incluso la universidad, con silencios absolutos de no hablarse los temas, con miradas sin entender incluso nosotros la misma historia, porque uno va construyendo su propia identidad, ¿no? Porque cuando te pasa algo así de pequeño, de chico, también no sabes por qué fue. Y bueno, uno también va construyendo su identidad, y con los silencios que a veces son tan dolorosos en los ámbitos que te movés, como puede ser las escuelas, que bueno, fue un hecho que a mí me tocó fuerte, ¿viste? Esa cuestión. Por eso se los cuento. Y ahí viene lo que es, como les decía, ese juicio de la verdad. Esperen que toque algo. Ahí está, perdón. Y en el juicio de la verdad, como les decía, uno de los casos, y por eso acoto el juicio de la verdad, uno de los primeros casos había que seleccionar situaciones y casos, porque no se podía, en Mar del Plata hay como casi 400 desaparecidos, y bueno, imagínense que un juicio no se podía iniciar de entrada con todos los casos, entonces se eligieron los que más pruebas había, o lo que eran más notorios y había más documentación,
y entre ellos fue elegido la Noche de las Corbatas. Y ahí estuvo el caso de los abogados desaparecidos entre el 6 y el 13 de julio. Y ahí estuvieron Salvador, Hugo, Jorge, Tomás y su esposa Mercedes Argañarás. Se nos fue, ¿no? La pantalla. Bueno, yo no la veo. A ver, algunos problemitas ahí que sería leyendo en internet. A ver, por ahí, Yami, podés salir y volver a entrar. ¿No? A ver si le hablo. No, porque se ha desconectado la cámara con seguridad. Sí, sí, sí. Si le Estaba ahí hablo. medio con un par de cortes y se ve que ya y se les fue. A ver, le hablo por privado a ver si me contesta. Sí, que salga y que vuelva a entrar, la admito y vemos cómo sigue. Les comento mientras que el papá de Yamila es Miguel Zavala Rodríguez, que es uno de los abogados egresados de la Facultad de Derecho de La Plata, de la facultad de ustedes. Ah, mira. Miguel Ángel Zavala Rodríguez. Yo le escribí a Yamila. Bueno. O sea, ella vive en Mar del Plata y se recibió allá. Ahí vino, Yami. Yami, la tenés que... Sí, todavía no me aparece. Sí, ya la tenés adentro. Ah, ahí está, sí. Sí, Miguel Ángel también, el legislador histórico que durante la época también de la década del 70, sí. Un Bueno, cuadro político muy importante. Hola, perdón. Les Ahí estaba está. diciendo, les No sé estaba qué diciendo, Yami, que tu papá era egresado de la Facultad de Derecho de La Plata. Bueno, ya que les cuento esa, mi viejo era abogado, tengo una gran familia de juristas y abogados, y creo que nunca tuve dilema profesional, porque siempre quise ser abogada de chica, no sé si tiene que ver con una cuestión de que la familia es abogada, o esa cosa de búsqueda de justicia que bueno, me vino así de chica, que quería ser abogado, por eso también me gusta buscar la documentación, me gusta tener el dato, me gusta tener la fuente exacta, bueno, tiene que ver un poco con la profesión, que yo creo que la abogacía, si ustedes están, algunos de ustedes sé que están estudiando, es una de las profesiones para mí más nobles y que podés hacer un montón de cosas. En lo personal te da muchas satisfacciones y también en lo colectivo, siempre que bueno, tengas un poco también de suerte o de cómo se fue orientando la carrera, porque tiene que ver un poco de eso, ¿no? Y depende de nosotros también qué orientación le queremos dar. Pero bueno, volviendo a lo que les quería comentar del juicio de la verdad, el juicio de la verdad tuvo la particularidad de que ser un amparo, inició del Tribunal Oral Federal, que una de las cuestiones era por la inmediatez que tenía que tener el juicio de la verdad, porque tenía que ser cara a cara, cuerpo a cuerpo, ver, o la oralidad, y eso era una carga muy importante porque en aquel momento otros juicios de la verdad se hacían en la Cámara de Casación. O las cámaras federales, perdón, y ahí no existía esta inmediatez de tener un tribunal oral, que significaba tener los 3 jueces, con las salas, como esa Cámara de Plata, y la verdad que fue una decisión muy acertada, primero por los jueces que iban a intervenir, que ahí son los jueces Falcone, Portela y Parra, que son jueces que han hecho historia en lo que fue los juicios de lesa humanidad. Así que bueno, tenerlos en ese momento en el juicio de la verdad que fue, vale la redundancia, muy, muy fructífero, por decirlo de alguna forma. Y en el juicio pasaron un montón de cosas, yo les cuento, desde emociones, desde momentos, de ver la impunidad, verla a la impunidad ahí, de escuchar testimonios cuando esos testimonios no tenían que ser testimonios, sino que tenían que ser imputados, eso pasó. Después, con los años, muchas de las personas que pasaban por ese juicio, que eran imputados porque veías lo que decían y ocultaban también, después fueron procesados e imputados también por delitos de lesa humanidad. Ahí vimos un montón también de situaciones de testigos que nunca habían declarado, no en un juicio,
no en una comisión como puede ser la CONADEP, no le habían dicho nunca a sus propias familias lo que habían pasado en la dictadura, no lo habían comentado. Y ahí iban con la familia y la familia se enteraba en el momento, lo que era muy impactante, porque ya habían pasado unos cuantos años, estábamos hablando del año 2000, y la dictadura fue del 76 al 83, y durante todo ese tiempo mucho silencio de su propia familia por el mismo dolor o angustia o proceso de cada individuo en lo que es la historia, ¿no? Personal. Eso también pasó, por eso les decía que se sentía también la impunidad de todo eso. Y hay una anécdota que a mí siempre me quedó del juicio de la verdad de un testigo que manifestó en su momento en la declaración, termina de hablar y dice, bueno, nosotros nos merecíamos lo que nos pasó. Imagínense que en ese momento, ante esa situación, yo era muy jovencita en ese momento, como ahora, pero bueno, ahí era más. En ese momento, cuando dice eso, yo miraba a los más grandes y yo decía, ay, que le pregunten algo, ¿por qué está diciendo eso? Se merecían lo que les pasó. Y bueno, ahí ya terminaba la audiencia, ya terminaba de decir, y en un momento me sale fuerza de algún lugar y le digo, bueno, yo quiero preguntar al testigo por qué dice eso. O sea, podía ser que me saliera con cualquier circunstancia, qué sé yo intentaba saber por qué estaba diciendo eso. Y bueno, y ahí el testigo parecía como que estaba buscando esa pregunta, porque ahí dice él y empieza a dar una clase increíble de por qué él consideraba que se lo merecían, en el sentido que, claro, que ellos subvertían ese orden porque querían otro país, querían otro mundo, querían la justicia social, querían un país con autoestima, con posibilidad de exportación. Bueno, hizo toda una defensa de lo que ellos luchaban y una reivindicación que fue maravillosa. Pero bueno, les cuento esto porque yo también cuando sos abogada recién recibida y también con poca experiencia y con un proceso que desconocía, te generaba como nervios preguntar, ¿viste? La pregunta es como y yo me arriesgué y salió muy bien esa pregunta. Eso es como que me quedó con una gran satisfacción. Y bueno, después ese juicio de la verdad siguió, y ahí vino lo que fue el 2003 con el nuevo gobierno, el gobierno, como les dije, de Néstor Kirchner tomó como política de Estado todo lo que fue la lucha de los organismos, y bueno, y ahí empezó a nulificarse las leyes de audiencia debida y punto final. La Corte decide un poquito más tarde, en el 2005, que era constitucional la explicación de las leyes de audiencia debida y punto final, con una causa que se llamaba Simón, que es uno de los represores, y ahí empezó todo otro proceso, ¿no? De reapertura de los juicios que habían quedado suspendidos y de inicio de nuevos juicios. La verdad se dio como una gran instrucción de recopilación de testimonios y de recopilación de un gran acervo hereditario. Ahí la CPM, Ezequiel, vos me dijiste que estás ahí también, con todos los archivos de la DIPBA y un montón de documentación que se fue acopiando en toda esa gran instrucción, y sirvió un montón para todos los procesos penales que después sí vinieron y que después sí se pudieron hacer un poco de justicia, ¿no? Y les cuento, dentro de esa recopilación de documentación y dentro de lo que fue los juicios de lesa humanidad, en donde también participamos, y Guadalupe tiene un rol fundamental en todo ese proceso, que es de profunda admiración y dedicación, como es ella como abogada y su consejo. La verdad que yo le doy siempre como las gracias porque es algo maravilloso. Se logró hacer un juicio desde el Tribunal Oral también, que se había recopilado toda la prueba durante el juicio, la verdad que es la causa Molina. ¿Y por qué menciono la causa Molina? Porque es una sentencia con perspectiva de justicia, de derecho y de género, porque es la primera causa por la cual se considera delito de lesa humanidad los abusos y violaciones sexuales que sí ocurrieron sistemáticamente con todas las compañeras detenidas desaparecidas. Y eso fue muy importante, y eso surgió de Mar del Plata. En la causa Molina, quien murió profesor en la cárcel, y bueno, esto fue muy importante porque este fallo judicial
se ganó un premio internacional de una ONG, de una organización que como que premia y castiga, por decirlo de alguna forma, porque tiene mejor premio y el peor a las sentencias con perspectiva, que tuvo el reconocimiento como una de las mejores sentencias de ese año, que fue en el 2010, de sentencias del mundo por perspectiva de género. Bueno, dentro de, y hablando un poco también que estamos con lo que es derecho del trabajo, los abogados, que ellos eran la mayoría abogados laboralistas, dentro de todo ese periodo de unificación de las leyes y de que se cortó la impunidad en la Argentina y que se pudo hacer en los juicios, también hubo leyes fundamentales, y yo voy a rescatar una de conquista de derechos, que para mí es la mejor ley de ese periodo, que tiene que ver con los derechos del trabajo, que es la ley que incorpora dentro de la ley de contrato de trabajo a las empleadas de casas particulares. Creo que esto fue una conquista importantísima, porque ni siquiera el peronismo en su mejor momento, ni la ley de contrato de trabajo pudo incorporar dentro de la ley de contrato de trabajo a las mujeres que trabajan en las casas, que eso es enorme y que sigue, por supuesto, aplicándose, y bueno, con una gran perspectiva también de género, ¿no? De lo que tiene que ver el reconocimiento de esos derechos. Y ya medio para finalizar, después la idea es que hagan preguntas, ¿no? Para no ser tan así monótono. Con respecto a lo que nosotros decimos de recordar, ¿no? De la memoria de los abogados y abogadas desaparecidos, detenidos por la última dictadura militar, creo que también lo importante es reivindicar su lucha, reivindicar lo que hicieron, que querían la justicia social, que querían conquistar derechos, y que ellos querían la felicidad del pueblo, ¿no? Y más en este tiempo, cuando hablamos del judicial, que tanto da que desear, y que tanto hay que transformar estructuralmente, porque cuando hablamos de un sistema judicial, tiene que ser un sistema judicial con independencia, y la independencia tiene que ser independencia de los poderes políticos, independencia del poder, de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Desde ese lugar tenemos que reivindicar a una justicia independiente ampliamente. Y para finalizar, y bueno, como les conté que mi papá fue abogado, y también es uno de los abogados, porque el homenaje es en general para todos los abogados y abogadas, y para los 30.000, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hoy se pone ese día. Les voy a leer una frase, por eso les pongo esto. Y me permito terminar, esto lo escribí hace unos días, con las palabras de otro abogado asesinado el 22 de diciembre del 76, uno de los 30.000, que me enorgullece inmensamente, que es mi padre. Y acá voy. Estas palabras de él las encontré también en esto que es la virtualidad por internet, que bueno, que te llegan también desde fotos que nunca viste en tu vida, inéditas, y bueno, es una satisfacción enorme, y esta frase, este texto también me surgió de escritos de internet. Bueno, ahí voy. Muchos años hemos podido luchar sin prensa legal y debiendo soportar las calumnias de la prensa regimentada. Pudimos recoger el clamor de los que no tienen voz y a la vez generar conciencia. El murmullo de los marginados, de los humildes, los perseguidos, de aquellos para los que no hay cabida en la prensa regimentada, alimentó nuestra prensa, la prensa del pueblo. Es posible callar una voz, un órgano de prensa, pero es una quimera pretender el silencio total de las voces populares. De calle en calle, de casa en casa, circulará la verdad. Ahí ha sido hasta ahora, y así ha sido hasta ahora, y así seguirá siendo. Miguel Domingo Zavala Rodríguez. Bueno, acá sigamos. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar la palabra a Guadalupe, ¿me escucha ahí? Sí. No, decir que Yamila también por ahí me faltó decir, además de haber estado en los juicios por la verdad y en los juicios de lesa humanidad, ella es integrante de la CPM, de la Comisión Provincial por la Memoria, y actualmente se desempeña es coordinadora territorial de la 5ª sección del Ministerio de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Nada, me faltó por ahí un poco más presentarte. Y bueno, darle la palabra a Guadalupe,
Ella es abogada querellante, causa de lesa humanidad, y es directora de memoria de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Así que nada, Guadalupe, cuando quieras comenzar. Bueno, buenas tardes. Una alegría poder compartir esto. Pensaba cuando Yami contaba de esos años en los cuales hicimos el juicio por la verdad. Bueno, yo también estudié en Mar del Plata. La primera placa que se puso por los abogados, en realidad era como abogados egresados de la Universidad de Mar del Plata, fue recién en el año 2000, y la tuvimos que poner una agrupación muy chiquita de la facultad, avanzada, se llamaba, se llama creo, ¿no, Yami? Sí, creo que Se está. sigue llamando. Y me acuerdo que habíamos pedido una autorización, teníamos que pedir una autorización, y pasaban los meses y en el consejo académico no había forma de que se aprobara la autorización para poner esa placa. Terminamos poniéndola medio de prepo. Después al final, bueno, todo el mundo se emocionó y participó y qué sé yo, pero me acuerdo que lo pusimos de prepo, en las escalinatas abajo en la facultad, y una de las madres, Angelita Tasca, dijo, bueno, si hay que ir con la perforadora, voy, ¿no? Porque la placa la pusimos como agrupación, y como Madres de Plaza de Mayo, que era la única forma de decir, bueno, que no se animen a sacarla. Lo digo porque a veces pensamos que toda la vida tuvimos consolidado un proceso de memoria, verdad y justicia, y no fue así, ¿no? Fueron, como dijo Yami, años muy complejos, años donde, por ejemplo, mientras disputábamos el juicio por la verdad, bueno, personas que hoy están hasta condenadas por delitos de lesa humanidad, eran fiscales generales de la ciudad. No podíamos ir a la Cámara de Apelaciones porque uno de los fiscales, que era, no me acuerdo el nombre, Monti creo. Monti. Monti había sido parte de torturas a los presos de la Comisaría Cuarta de Santa Fe. Bueno, ese era el clima en el cual se desenvolvía el juicio. O hacíamos cola en tribunales, y uno de los abogados era Canales, que, bueno, luego se comprobó su participación de la Canales, su participación en los crímenes de la CNU. Y lo digo porque me parece que es importante tener en cuenta también que mucho de lo que dice Yamila o de lo que puedo contar yo no lo pudimos aprender en las facultades de Derecho, ¿no? En general son aprendizajes que hicimos de la mano del movimiento de derechos humanos o de abogados y abogadas que eran parte de esos movimientos de derechos humanos. Alguno muy excepcional, pero era muy difícil adquirir en la facultad, digamos, herramientas que nos permitieran pensar en la militancia política. En ese momento, por ejemplo, que fue la etapa que debido al nivel de protesta social y a la conflictividad que había, después, bueno, al día de hoy se habla de criminalización de la protesta social. En ese momento discutir que la protesta era un derecho era prácticamente impensado, ¿no? O por lo menos no lo hacíamos dentro de la facultad. Y me parece interesante eso porque me parece que si hay algo que nos caracterizó o que caracteriza ese proceso de memoria, verdad y justicia es la enorme creatividad que tuvimos y que tenemos para encontrar herramientas jurídicas para que el terreno de justicia siga adelante, ¿no? Con la nulidad de las leyes, con las leyes de impunidad, supuestamente se cercenó ese camino de justicia, y sin embargo tuvimos compañeros y compañeras que buscaron infinidad de estrategias. Una fue el juicio por la verdad, otra fue los juicios en el exterior. Digo, si a alguno le interesa indagar la historia, por ejemplo, de todo lo que peleó Carles Lepoy, un sobreviviente, un abogado, que estuvo preso mucho tiempo en la Unidad 9 de La Plata, como preso político. Carles se exilia en España, y es uno de los que más estudió y pudo construir, que construyó, ¿no? Porque no había mucho para estudiar, en general es todo creatividad, lo que tiene que ver con jurisdicción universal, con la apertura de los juicios a los genocidas en España, como una estrategia
para eludir la impunidad acá. Y la otra fue el juicio por la verdad, y como decía Yamila, a mí, por ejemplo, me costaba mucho en ese momento encontrar el sentido de esos juicios, ¿no? Pensaba, bueno, ¿cuál es el sentido de hacer juicios? Porque daba como una enorme impotencia. En las primeras audiencias que se habló justamente de La noche de las corbatas, por ejemplo, y muchos de esos protagonistas eran tipos que después te cruzabas, insisto, en tribunales, o tomando un café a pocos metros de ahí. Bueno, yo por lo menos tardé varios años, pero igual mientras protestaba los hice, quiero dejar Claro. constancia de eso. Y en esto de la creatividad pienso que justamente una de las cosas que muchas veces se nos enseña en la facultad es esto de, bueno, lo dice la ley, ¿no? ¿De dónde salió la ley? ¿Quién creó la ley? ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuerzas que se mueven en eso? No es algo que muchas veces esté en las ecuaciones. Entonces, la idea de las leyes, la idea de que se podía anular esas leyes de impunidad era impensado, ¿no? Había como bueno, ya estaba clausurado, porque la ley dice tal cosa. Realmente creo que ahí sí hubo como mucha biblioteca a favor de la impunidad. Y cuando logramos reabrir los juicios, que insisto, lo logramos porque hay un movimiento de derechos humanos que siempre insistió y preguntó e indagó y nos corrió los límites de lo que nosotros pensamos que el derecho nos impone, ¿no? Yo me acuerdo cuando las discusiones que teníamos al inicio de los juicios, ya en la reapertura, y entonces venía Adriana Calvo de las asociaciones de detenidos y decía, ¿y por qué no podemos pedir genocidio? No, Adriana, porque el artículo 2 de, ¿y por qué no podemos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, y era el ¿y por qué? Como los chicos insistidores, el ¿y por qué? Pero con el sentido de justicia y con la razón en la mano, con lo cual me parece que eso es uno de los aprendizajes, por lo menos en mi caso, más grandes que he hecho, que es que en todo caso lo que aprendemos en la facultad, bueno, son herramientas, pero esas herramientas después tienen sentido en tanto y en cuanto se ponen en juego, se ponen a jugar, digamos, con las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Y me parece que los juicios en Argentina, bueno, primero tenemos el privilegio de ser uno de los pocos países del mundo que pudo juzgar sus propios genocidios. Digo, tenemos muchos casos en los cuales esos juzgamientos lo hicieron las potencias ocupantes, ¿no? Muchas veces se suele comparar nuestro proceso de justicia, no sé, con Nuremberg. Nuremberg son las potencias que ganan la guerra, y cuando hablamos por ahí de casos que tienen que ver con la Corte Penal Internacional, también estamos hablando de un fenómeno totalmente distinto. Acá hablamos de jueces de nuestro país juzgando a nuestros propios genocidas. Y no es sencillo, el tiempo y todo este proceso y todas las cosas que han pasado lo muestran. Y me parece que, bueno, hay como mucho por hablar de eso, pero a mí me interesaría por ahí 2 o 3 reflexiones. Una es pensar en cómo los hicimos y cuál es el valor y el sentido de lo que hicimos, que va mucho más allá de obtener condenas, ¿no? En nuestro país, al día de hoy, seguimos discutiendo el sentido de la dictadura. Ustedes saben, hubo un primer momento que tuvo mucho que ver con, digamos, la lectura que instalaron los propios militares sobre lo que había sucedido en nuestro país, que era la lectura de la guerra. En esa lectura de la guerra, bueno, si hay una guerra hay combatientes, no hay víctimas, y por lo tanto no hay justicia necesaria, ¿no? Entonces la propuesta de los militares cuando se iban, ¿cuál era? La autoamnistía, y la idea de, bueno, si pasó algo fueron errores y excesos que quedan al juicio de Dios y de la historia. Después tuvimos una segunda etapa de juzgamiento que tuvo que ver con el juicio a las juntas, que expresa lo que era, digamos, la mirada dominante en ese sentido, digo, la mirada social, y que permaneció durante muchos años, que es la lectura que se denomina la de los 2 demonios. O sea, la idea de que hubo 2 terrorismos de diverso signo, uno mucho peor porque es el estatal, pero el otro también bastante malo,
y entonces, bueno, merecen ser juzgados ambos. De hecho, por ahí no muchos lo saben, pero simultáneamente al juicio de la Junta se hizo el juicio a integrantes, a los pocos sobrevivientes de las cúpulas de las organizaciones armadas revolucionarias, ¿no? Uno fue el juicio de Obregón Cano. Y entonces, esta última etapa de juzgamiento tiene más que ver con la mirada y la construcción histórica que hizo el movimiento de derechos humanos, de pensar lo que sucedió como parte de un plan sistemático de exterminio llevado adelante por un Estado terrorista, ¿no? Pensar eso implica también una configuración de la escena de justicia muy diferente, y está bueno que nosotros nos podamos pensar como actores de esa escena de justicia. Es decir, si ustedes miran, por ejemplo, no sé, pueden mirar en YouTube Un claro día de justicia, que es sobre el juicio de Chicolás, que fue el primero que hicimos acá en La Plata. Y ahí, ¿qué van a ver? Van a ver que, por ejemplo, los y las abogadas que estábamos, que es la primera vez que podemos, como estaba la figura del querellante, por primera vez podíamos representar y pensar estrategias desde el movimiento de derechos humanos y desde las víctimas, van a ver que los abogados y las abogadas estamos sentados junto, por ejemplo, con Chicha Mariani o con Nilda Loy, ¿no? Es decir, en la escena ya no aparece solo los abogados y las abogadas, sino que aparecen las víctimas representadas. Y eso tiene mucha potencia. Y no fue fácil pelear esa escena tampoco, ¿no? Y ahí aparecen también, cuando nosotros vamos con una estrategia, y vamos a decir esto que decía Yamila, qué pensamos que fue la dictadura, también aparecen otras formas de preguntar, y otras cosas que se pueden relatar. O sea, ya acá no estamos hablando de testimonios en los cuales hablamos exclusivamente de las torturas, o los centros clandestinos, o a quién se vio en ese lugar, sino que aparecen los por qué y los para qué, ¿no? ¿Qué hacían? Y los relatos de las pertenencias militantes, de ese por qué y el para qué, que no es por algo habrá sido, sino que efectivamente, como dice Yamila, sí, fue por algo. Y ese algo implica que nosotros también después podemos decir, bueno, esto que pasó no fue un plato volador que llegó, sino que tuvo un sentido, y ese sentido fue poder eliminar a aquellas personas, aquellas que por sus militancias y sus pertenencias, eran los que podían impedir las políticas que la dictadura vino a traer. Y cuando pensamos así, también vemos, bueno, pero entonces, si fue un plan que tuvo que ver con poder llevar adelante una instalación de políticas, ¿quién se enriqueció, quién se benefició y quién planificó todo eso? Y entonces aparecen otros actores, y ya no solo el juzgamiento de los militares, o de lo que es, o los policías, es decir, el aparato represivo, sino que aparecen los sectores de poder interesados en ese genocidio, ¿no? Y por eso pudimos juzgar mucho más allá de ese aparato represivo. Pudimos, estamos, porque como vimos a lo largo de los últimos años, las tensiones y las disputas de sentido son permanentes, y las correlaciones de fuerza varían permanentemente, ¿no? No fue fácil el escenario en el cual tuvimos que hacer los juicios en estos últimos años. Hubo ideas clausurantes, hubo ideas negacionistas, eso influye enormemente, y ahí hay que ver cuál es el rol del poder uy, qué fallido que me mandé. ¿Cuál es el rol del poder judicial en todo esto, ¿no? Que claramente es uno de los más permeables siempre a los humores políticos. Creo que hicimos y estamos haciendo cosas maravillosas. Una vez fui, yo igual ahora que tengo esta visión casi optimista, digamos, pero bueno, Yamila, que me conoce desde hace muchos años, sabe que lo mío siempre ha sido un poco más contestatario, ¿no? Entonces una vez me invitan a un congreso internacional, y yo fui re enojada, que teníamos muy pocos genocidas presos, que habíamos hecho muy pocas causas, que la mayoría estaban en domiciliaria y demás, y bueno, y había un compañero palestino, una colombiana, un saharaui, que al día de hoy están tratando
tener algún reconocimiento de lo que sucedió, y bueno, y miembros de la comunidad armenia. Se pueden imaginar en ese panorama cómo se nos ve a Argentina y cómo se ve el proceso de justicia que hacemos en Argentina, ¿no? Pero bueno, me parece que otra cosa interesante de ver, y corto acá si podemos charlar, es cómo todos los aprendizajes que pudimos hacer y llevar a los juicios de lesa humanidad, después también se han transferido a otros procesos donde la víctima tiene un rol central. Me refiero, por ejemplo, a toda la estructura que tuvo que hacerse alrededor de los juicios de acompañamiento de testigos, ¿no? De protección y acompañamiento, que son dos cosas distintas, que en el caso de los juicios de lesa, bueno, se hicieron los de protección a partir de lo que significó la desaparición de Jorge Julio López, y los de contención a partir de situaciones que empezaban a surgir donde, bueno, nos empezamos a problematizar cuál es el rol de los procesos, que insisto, más allá de la sentencia, el rol reparatorio lo tiene que tener el proceso en sí, el tránsito por el proceso y el tránsito por el testimonio tiene que tener un efecto reparador. Eso, y esas instancias y esos programas que se fueron creando, hoy empiezan a aplicarse también en todo lo que tiene que ver con juicios donde están involucrados temas de trata, temas de violencia de género, donde hay niños, niñas y adolescentes y demás. Entonces es interesante también ver cómo fue como contagiando una cierta humanización de los procesos, ¿no? La presencia tan potente de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en la escena judicial, porque la transforma completamente, digo, y transforma a todos aquellos que participan de esos procesos. Me parece que es algo para destacar y mucho. Bueno, hasta ahí, y me parece que sería como interesante poder hacer un intercambio. Gracias. Bien. Bueno, Guadalupe, muy bueno escucharte, agradecerte nuevamente, también a Yamila, la verdad que es un gusto que las dos estén participando con el recorrido que tienen y que nos transmitan, digamos, todo este camino que fueron haciendo. Mandar también un agradecimiento a la presencia del compañero Adrián Reali, abogado del Ministerio de Desarrollo de la Nación, a la compañera Martina Pose, graduada de la Universidad Nacional del Comahue, también mandarle un saludo, que está acá en la clase, en la charla. Y bueno, le damos la palabra a ver, ahí hay una pregunta. Bien, dale. Ahora después, Hugo, te damos la palabra. Y el compañero Ezequiel Escafati quiere tomar la palabra, así que... Sí, perdón, justo le había mandado un mensajito ahí a Martín. Ahora, bueno, cada uno se puede anotar ahí en el chat y Martín va a estar recolectando ahí los nombres para abrir el micrófono. Ya te anotamos, Hugo, también a vos. Pero bueno, nada, quería agradecer especialmente a ambas expositoras, a Guadalupe y Yamila, porque son realmente temáticas que las atraviesan a ellas y obviamente nos atraviesan como colectivo también de abogados. A Yamila también especialmente por el poema también que recitó, por las palabras que recitó, muy sentidas y me parecen esenciales para poder reivindicar esos cuadros jurídicos. Yo creo que como abogados tenemos una gran deuda, que es justamente reivindicar a esos perfiles, esos profesionales completamente comprometidos con la realidad social. Porque no hay que olvidar también bueno, que Miguel, el padre de Yamila, siempre fue un abogado con una activa militancia en defensa de los derechos de los trabajadores y siempre pensando también en la profesión desde lo colectivo. Tanto él como otros compañeros también imprescindibles, como Ortega Peña, por ejemplo, también, en cuya fecha de asesinato se conmemora después posteriormente y se instituye el Día del Abogado Militante. Abogados con un claro sentimiento de lo colectivo, para mí es lo esencial, y siempre también parados, justamente como señalaba Guadalupe, en un lugar específico, ¿no? En este caso en la defensa de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, recuperar eso, ¿no? El perfil profesional de estos abogados, digo, no era casual que justamente fuera el objetivo de las fuerzas represivas de Estado. Tanto el padre de Yamila como los abogados también detenidos desaparecidos en la noche de las corbatas eran cuadros políticos, jurídico-políticos, ¿no? Y la dictadura, justamente, una de las cuestiones que determina que fue un plan sistemático, que fue un genocidio, es que las personas que quedan detenidas desaparecidas eran personas con una
perspectiva política particular, ya sea trabajadores, estudiantes, profesionales, pero eran personas que tenían un compromiso y que tenían una determinación política en ese sentido. Entonces recuperar eso. Y a su vez también remarcar, recuperando también lo que señalaba Guadalupe sobre los intereses económicos que había, digo, el hecho de ir contra abogados como Miguel era también asegurar una política económica social que va hacia adelante. Por eso tampoco es casual que, digo, en La Noche de las Corbatas uno de los desaparecidos fue Centeno, Norberto Centeno, uno de los compiladores de la Ley de Contrato de Trabajo, y posteriormente, en el proceso que se abre con las reformas neoliberales, la Ley de Contrato de Trabajo fue una de las más atacadas, justamente, por las reformas legislativas que se sucedieron. Así que es importantísimo que pensemos también en esa perspectiva, o sea, recuperemos los cuadros jurídicos, los abogados y abogadas que tuvieron ese compromiso, tomemos la posta en ese sentido, de pensar el proceso de ser creativos también, como señalaban en las intervenciones. Los juicios por la verdad realmente fueron un proceso muy creativo y de vanguardia. Y avanzar también hacia ese juzgamiento, de lo que fue la complicidad no fue solamente cívico-militar y eclesiástica, sino también económica. Entonces, en ese sentido, avanzar en el juzgamiento de los grandes grupos económicos que tuvieron grandes implicancias en todos estos sucesos. Pero bueno, nada más que agradecer por realmente aceptar la propuesta, de estar hoy acá, de hacerse este lugar también para conversar estos temas y recuperar justamente esos perfiles y esas luchas y reivindicaciones. Bueno, Hugo, estabas anotado vos, Hugo, ¿no? Hugo Balbuena, bueno, te damos la palabra ahora. A ver si querés intervenir. Ahí te el micrófono. Ahí tenés el micrófono, Hugo. Hugo, no sé si me escuchan ahí bien. Sí, medio fuerte. Dejate un poco capaz el micrófono, pero... ¿Ahí? A ver. Ahí. Sí. ¿Me escuchan? Bueno, yo quiero contar la experiencia de vida. Yo tengo un hermano desaparecido en 1976, y una cuñada que también está desaparecida, y un sobrino por aparecer, que sí está desaparecido. Esto fue en 1976, en octubre. Y hicimos el juicio con el juez Carlos Rosaski al BIR 3 de acá de La Plata, que no se podía, no teníamos testigos como para poder involucrar a lo que era lo desaparecido del Hospital Naval y el BIR 3 de La Plata. Y yo fui testigo ahí, yo tenía 14 años, y más o menos yo esta historia la palpé personalmente, y fui con mi papá también cuando vino la OEA, en los derechos humanos, hicimos la denuncia con mi padre, cuando estábamos con la Madre de Plaza de Mayo también. Entonces, tengo esta experiencia de vida que por ahí medio me golpeó también, ¿no? Porque perder a un hermano no es fácil, perder una comunidad no es fácil, y vivir la situación que yo viví, que tenía 14 años en ese momento, trabajaba en el mercado, vi mucha gente desaparecida, vi muchos compañeros también de astilleros que fueron asesinados, muchos compañeros que yo era chico, pero militaban en la JTP, que iban a los barrios, se preocupaban. Bueno, fueron gente que eran chicos de 20, 22 años, que pensaba como un ideal, una sociedad mejor. Yo te cuento en mi caso particular, éramos 7 hermanos, y las pasábamos mal, mi papá era albañil. Y en aquella época no se conseguía ni azúcar, ni aceite, nada se conseguía. Vos tenías que hacer una cola, te levantabas a las 6 de la mañana, te ibas a 1:44, a hacerte una cola de 3 o 4 horas para conseguir 1 kilo de azúcar. Y se tenía plata. Bueno, ahí empezaron los temas de que, bueno, por ahí capaz que unos muchachos sacaban un camión de aceite, de comida para repartir al pueblo. Y yo lo que quiero rescatar, más allá de que no sé si está bien o está mal, lo que hicieron los compañeros en aquel momento, como mi hermano o algún otro, lo que quiero rescatar era el idealismo que ellos utilizaban, porque yo no tenía ni azúcar, no tenía aceite, y mi hermano iba a mi casa y decía, mira, acá a 2 cuadras van a tener un camión, vayan a buscar como vayan a buscar todo.
Entonces eso yo lo que recato en el sentido de que lo hicieron por ideal y por el pueblo. Y ahí también había mucha gente que era policía, que era todo, que también iban y buscaban las cosas, sacándole la mercadería a la gente del pueblo. Y yo vivía en el mercado, en 116 y 522. Bueno, gracias a eso pudimos jugar a los genocidios, porque yo en ese momento trabajaba en el mercado, había un cafetero, 2 cafeteros amigos míos, que también salió de testigo y que concordaron todos los testimonios. Bueno, esto es lo que quería decir nada más. Ahora estoy en espera a ver si algún día puede aparecer mi sobrino, que está desaparecido en el 76. Bueno, mi cuñada no sabemos dónde está desaparecida, en el 2003, y mi hermano, creo que yo lo que teníamos entendido, que lo habían llevado, ellos lo llevaban del grupo de Tarea del Sur, y lo llevaban de Cacharí a La Barría, creo, y lo que tengo entendido es que lo llevaban de ahí a un vuelo de la muerte. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero también no tengo mucha vida, porque mataron también a un muchacho en mi casa, que también era militante, que tendría 22 años, que yo estuve con él hasta esa noche, hasta las 2 de la mañana charlando, porque él sabía que lo iban a buscar a matar. Me mataron como a las 4 de la mañana, estuve privado de la libertad. El muchacho era de Córdoba, en ese momento él tenía un hijo chiquitito y la señora, y se fue, y como sabía que lo iban a buscar, la mandó a Córdoba. Yo lo que me acuerdo es que él estaba mal, me decía, me vas a comprar un cubano sello verde, quédate conmigo a brindar, pero yo no tomo alcohol. Me dice, no importa, quédate. Y me hablaba de, bueno, esto del Mercosur, de que había que unirse, todo. A las 4 de la mañana vino un grupo de tarea a mi casa, nos encerraron la pieza, lo mataron al muchacho y la verdad que nunca, no sé bien cómo es, porque supuestamente vino después, a los 2 años, los padres que eran militares, y él era un militar, era un teniente, con 22 años, 24 años, teniente, y lo mataron. Lo que quiero rescatar también, que mi papá, en ese momento, era albañil, a los 5 meses vino la señora de él con el nene, y estaba en peligro por esa situación, que estamos en plena época de dictadura, mi mamá estaba asustada, y le dijo, no, y se quiere entrar en mi casa, no está, no, pero ¿qué le pasa a Tito? No se ve nada la señora. Entonces, dice, andá acá a la vuelta que está mi papá, que estaba mi marido. Y ahí a la vuelta fue, y bueno, mi papá lo acompañó al micro, y se pudo salvar a esta chica, porque justo mi papá estaba trabajando en la casa de un hombre que era policía, y que le dijo, mirá, te doy 15 minutos para que me saque esta persona porque la tengo que denunciar. Y por eso te digo que yo en ese momento de dictadura y de filo, yo, aunque me hago fuerte, tengo también mi complejo de chico, mi miedo, y me trago, por eso a veces escribo, a veces digo cosas, para que la gente se entere que no fue una cosa de revolucionario que mataban tiros, que mataban gente, nada, sino que eran pibes que luchaban por un ideal. Bueno, esto es mi testimonio, no sé si sirvió, pero lo quería decir porque lo tengo acá adentro. Sí, el caso, lo que relata Hugo, tiene que ver con el juicio que se llama Bañeco, Fuerza de Tarea 5, se hizo en el 2014, y el caso que es Norma Raggio de Balbuena, ¿no? Y tu hermano Balbuena, era uno de los, hay como algunos que son como muy complejos, ustedes saben, muchas veces se nos dice, bueno, ¿qué hacemos 40 años después haciendo estos juicios? Bueno, justamente, la característica que tienen es que al día de hoy tratamos de reconstruir situaciones, que al día de, ¿no? Muchas veces cuando tenemos que contestar prisiones domiciliarias, y se nos plantea que son pobres viejitos, por hechos que pasaron hace muchísimos años, y lo que decimos es justamente, bueno, estos casos, la desaparición forzada es un delito permanente. Hasta el momento que aparecen los cuerpos, ese delito se sigue manteniendo. Y la apropiación de niños y niñas también, ¿no? Cada día que un genocida decide no decir lo que sabe respecto de dónde están esos chicos apropiados, bueno, vuelve a cometer el delito, son delitos permanentes. Esto que muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? Internalizarlo, nos cuesta mucho convencer a los que ahora con la cuestión pandémica, bueno, tenemos pedidos masivos de salida de la cárcel, y está bien, y es cierto, ahí se nos ponen en juego muchas cosas, porque obviamente si somos abogadas y abogados con perspectiva de derechos, esos derechos son para todos y todas, eso está claro, pero
nunca está de más recordarle a los jueces que tienen que decidir que no estamos hablando de hechos del pasado, ¿no? Son hechos que están en permanente producción. Y te agrego un poquito también con respecto a esto de lo que es el pasado y el presente y el futuro, que muchas veces se plantea, bueno, esto que dice Guada de por qué buscamos, bueno, los odiadores siempre plantean desde ahí, y ellos a veces influyen en gente que por ignorancia desconoce el pasado, ya es pasado, bueno, no, el pasado es presente sin duda, y por supuesto que es para construir un futuro mejor, para que no vuelvan a pasar las cosas que pasaron en Argentina, Latinoamérica y en el mundo también. Y esto tiene que ver que es presente cada vez que aparece un niño, hoy ya no niño y adolescente, sino ya un adulto, como son los nietos y nietas desaparecidos, es presente cuando el equipo de antropología forense descubre la identidad de un desaparecido en una fosa común, es presente cuando una persona por primera vez declara después de más de 40 años de silencio, en el sentido de haber sido víctima, no haber podido transmitir, es presente cuando las mujeres, a partir de este fallo que les comenté de Causa Molina, empieza a manifestarse en cada uno de los juicios de que fueron violadas sistémicamente en la época de la dictadura cuando estaban secuestradas. Todo eso es presente, y cada uno de los testimonios que van surgiendo y cada foto que uno va descubriendo, como les contaba hoy, como esa frase de mi viejo que encontré en internet, en unos documentos, como cada foto que uno va encontrando también, todo eso es presente, porque pasa hoy, y eso significa mucha movilización también hacia el futuro, así que eso es una gran respuesta. Y con respecto a todo lo que fue la lucha de memoria, verdad, justicia, y que sigue, yo a partir de ahí aprendí que nada es imposible, porque en algún momento pensábamos que era como imposible, realmente. Vos pensás que la vida, bueno, iba a transcurrir de esta forma, en ese silencio, en esa forma, y bueno, había que convivir con eso. Y bueno, después entendimos que no, que nada es imposible, hay que luchar, insistir y construir. Y hoy hablaban, ustedes son abogados y abogadas, y a mí lo que me gusta es, bueno, todo lo que es técnico, por supuesto, tener mayor conocimiento para tener todas las herramientas para aplicar el derecho y construirlo también, ¿no? Porque depende muchas veces de nosotros de cómo planteamos las cosas a un juez o jueza para que pueda actuar, ¿no? Nosotros tenemos mucha capacidad de creatividad cada presentación que hacemos a la justicia, interpelar a los jueces para que reaccionen con nuestro conocimiento, o sea, ponerlos en situación, que no les sea tan cómodo todas las cuestiones, que los haga pensar un poquito, y esa es una creatividad que tenemos nosotros como herramienta para hacer. Y les cuento una anécdota porque Guadalupe fue parte de eso. Cuando fue lo de Checolás, ustedes son de La Plata, Checolás estaba con arresto domiciliario en Mar del Plata, en el verano se fue. Bueno, hubo una gran reacción de la sociedad, pero muy buena, desde los vecinos que se organizaron como Vecinos Sin Genocidas, desde organizaciones de estudiantes, bueno, todos hicieron causa común en que nadie quería tener un represor genocida con 5 cadenas perpetuas en su barrio. Y bueno, y ahí inventamos también como abogados y abogadas, porque por supuesto que se hicieron todos los carriles jurídicos, todas las herramientas, los recursos, todo lo que había que hacer, pero después empezamos a inventar en la creatividad, porque una cosa que no le gusta a los jueces y juezas es darle visibilidad a sus fallos, y que se conozcan sus nombres y que sepan, porque ellos muchas veces dictan resoluciones que son acciones políticas, porque transforman la realidad de cada una de las personas que determina el destino de esa. Entonces, bueno, tiene que hacerse cargo de sus resoluciones. Y bueno, y ahí se hizo una gran movida, y hicimos desde lo que fue generar un montón de firmas con los vecinos y acumular una pila de firmas impresionantes, todo eso, viajar todo un grupo de vecinos desde Mar del Plata a La Plata, le dimos mucha visibilidad, porque a veces las acciones también tenemos que darle visibilidad para que, como les digo, todos los carriles procesales correspondientes, pero también una acción política en el sentido de acción, ¿no? Y bueno, esa cantidad de firmas presentándole a todos los jueces que tenían intervención en estas decisiones fue algo maravilloso. Hicimos un conjunto de jurídico y acción, y la verdad que fue maravilloso. E incluso nos preguntaban, porque después también, por suerte la prensa acompañó, porque a veces Mar del Plata en verano no hay tantas noticias, y bueno, tomaron esa noticia y salió por todos lados, así que nos vino bárbaro, salió por todos lados y todos se sumaban a la comunicación. Y una de las preguntas que te hacían cuando después finalmente quedó en la cárcel, ¿sí?
salió de su casa, una de las Volvió. preguntas, claro, volvió a la cárcel. No son muchos los que vuelven. Eso fue. ¿Por qué esto podía hacer? ¿Y cuál fue la respuesta? Decís, qué sé yo, no sé, la verdad que no sabés si, uno aspira que sí, pero no sabés si lo vas a lograr. Pero bueno, uno avanza, y la verdad cuando se logra eso, te da mucha satisfacción, muchísima. Así que bueno, quería compartir con que ha estado en los juicios, en cada uno de los juicios de lesa humanidad de Checolás, y bueno, esa movida que surgió en Mar del Plata fue algo maravilloso, y hace que este genocidio criminal de criminales siga estando donde nunca debió salir, que es en la cárcel. Bueno. Hablando de creatividad, quería agregar que hemos hecho cosas que ahora, por ejemplo, cuando teníamos que empezar el juicio Circuito Camps, habían fallecido Adriana Calvo, que era como así la figura paradigmática de ese juicio, Adriana, una sobreviviente, fundadora de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y estaba desaparecido Jorge Julio López, ¿no? Entonces, vieron que hay una formalidad que es la incorporación por lectura de los testimonios previos, pero ahí decíamos justamente, si consideramos que los juicios tienen que ser una escena de justicia, la voz de ellos tenía que estar presente, ¿no? Entonces, pensamos, bueno, en vez de incorporación por lectura, vamos a pedir que sea efectiva la incorporación por lectura, o sea, que alguien lo lea. Pero el secretario, que es una persona a la cual queremos mucho, pero bueno, nada, tiene una papa en la boca cuando habla. Y vieron que además parece que cuando sos secretario tenés que leer muy rápido, no sé por qué, como si fuera uno de los requisitos, entonces leen todo de corrido, y dijimos, no, vamos a pedir la incorporación por exhibición de el video de los juicios anteriores. Y cuando hicimos el ofrecimiento de prueba con eso, nos contestan, el secretario nos llama, y bueno, me llama y me dice, Guada, es una locura lo que hicieron, aparte si les decimos que no, porque eso no existe en el código, si les decimos que no, no lo pediste por lectura. Y le digo, bueno, anímense a decir que no. Bueno, y ahí fue la primera vez que se hizo la incorporación por exhibición. Ahora se hace todo el tiempo en los procesos, pero hasta ahí, ¿no? Porque además vieron que el sistema judicial va como 300 años atrás, entonces el código dice por lectura, no importa que ahora tengas video, audio, no. Seguimos por lectura de acá. Y lo hicimos con una pantalla que era la que usaba Ana Cacopardo en Historias de Vidas, que es una pantalla que se ve de los dos lados. Entonces se puso la pantalla en el lugar del testigo. Fue así como, nada, muy impactante. Y en ese momento era, bueno, ahora ya estamos tranquis con eso. Y después otra cosa que nos decían era, no pueden ampliar, ¿no? El código que dice que no podemos ampliar por otros hechos, otros delitos. No, tenemos que hacer otro proceso. Entonces, si en el medio de un juicio nos enteramos, gracias a la labor del equipo de antropología forense, que un cuerpo apareció, no podemos ampliar por homicidio, y vos empezás, no, porque el 381 tal cosa, bueno, listo. Esas discusiones que las tuvimos que dar todas con jueces, no solo jueces, operadores judiciales, y enorme cantidad de bibliotecas diciendo por qué no, lo que nos lleva a pensar que en general, cuando hacemos este tipo de juicios, peleamos contra otras cosas, ¿no? Esas, a mí me intriga mucho esas resistencias, esas olas conservadoras, y esto que decía Yami, esa dificultad enorme de que haya una mirada social. Ahora, por ejemplo, se están volviendo locos pensando cómo hacen para que haya publicidad, pero no demasiada, porque la sola idea de que todo el juicio en vivo lo podamos seguir por una red social, ¿no? El Poder Judicial lo pone loco. Es interesante ver eso. Más en estas épocas de pandemia, donde por un lado la virtualización les encanta para algunas cosas, y digo les porque una de las cosas que me parece que tenemos que reflexionar es cómo las cuestiones excepcionales de la pandemia se pueden convertir en permanentes. Ahora todos están diciendo, uy, está buenísimo, no tenés que subir a los detenidos, los dejás desde la alcaidía con la camarita, con el teléfono. Bueno, hay que ver cómo juegan los derechos ahí y demás, ¿no? Entonces, para eso la virtualidad está bárbara, pero en el medio
empezamos a tener enormes restricciones para el acceso a la publicidad de este tipo de procesos. No digo de esto solo, pienso en todos aquellos en los cuales la mirada social pareciera que afecta demasiado al Poder Judicial. Perdón, me re fui de temas, pero son preocupaciones que andan dando vueltas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hugo, por contarnos tu experiencia. Bueno, y las dos intervenciones también de las compañeras. Cristina, si querés intervenir, podés habilitarte el micrófono directamente y hablas. Dale, gracias. Bueno, sí, mi nombre es Cristina, tengo 63 años. Yo ingresé a la facultad en marzo de 1976. A los poquitos días fue el golpe militar y la Facultad de Derecho se convirtió en un infierno. Nosotros teníamos clases en el edificio de enfrente, en los subsuelos, porque a partir de planta baja para arriba lo ocupaba Humanidades. Entonces, después del golpe, ingresaba el ejército armado, corriendo, pateando puertas, entrando a las aulas cuando los profesores estaban dando clases, poniéndonos a todos contra la pared. Eran todos hombres los que entraban con las armas, o sea que a las mujeres también las requisaban los hombres. A la entrada había soldados que te revisaban los bolsos, qué decían los cuadernos, qué libros llevabas, te revisaban la ropa. Cuando salías de la facultad, hacías unos pasos y te tenías que tirar al piso porque había ametralladoras por todos lados, o sea, disparaban a mansalva, salían todo el mundo corriendo, no se medía, era una zona terrible, la de la facultad. Yo tuve muchos compañeros desaparecidos, y bueno, dejé de estudiar en el 77, porque realmente sobre mí no ejercieron violencia física, pero sí violencia psicológica. Era tristísimo lo que estaba pasando, porque no sabías si llegabas vivo a tu casa o no. Realmente fue una época muy fea, quedé muy dolida, muy mal. Por suerte pude retomar los estudios en el 2011 y me recibí en noviembre del año pasado. La facultad me reconoció por haber estado en la época de la dictadura, las 4 materias que había rendido. Así que bueno, cuando ingresé me sorprendí ampliamente. No podía creer que había agrupaciones estudiantiles, gente que luchaba por lo que el alumno le pedía. Había vivido tan asustada esos 2 años que estuve en la facultad, tan temerosa de no volver a mi casa, que bueno, me sorprendí muy gratamente, que pudieran opinar los alumnos con los profesores de cosas que pensaban más aún, porque así como los alumnos estaban asustados, los profesores también. Y había profesores que apoyaban, ¿no? Todo este tema. Así que bueno, eso quería contarles, que yo estuve y la pasé muy mal. Bien. Bueno, gracias, Cristina. La verdad, tremendo lo que nos contaste. Y bueno, le damos la palabra a Carolina Moltracio. Si querés habilitarte el micrófono, Caro, y comienzas a hablar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quería, por un lado, felicitar al equipo del seminario por esta que creo que es la última clase, y bueno, y específicamente una de las últimas clases abiertas en relación a las distintas propuestas que se dieron en el cuatrimestre. Saludar a Yamila y a Guadalupe, que las saludé más arriba en el chat. Con Guada tuvimos la oportunidad ya hace unos años, no me acuerdo cuándo, creo que en el 2015, 2016, en esta vuelta que tiene la vida o la militancia y la profesión, de encontrarnos en la mesa de género de la Universidad de La Plata. Nada, vernos con compañeras, con compañeros, después de mucho tiempo, aunque sea virtualmente, siempre es un gusto, y sobre todo
escuchar intervenciones de estas características. Dos cositas quería decir. Primero, reafirmar un poco lo que se dijo en relación a la importancia de la actualidad respecto de las peleas por memoria y por verdad y justicia. Me parece que en este caso específicamente, cuando hablamos de esas peleas, también hablamos de las peleas por la identidad ligadas a esas luchas, pero me parece que parte de esas nociones se inscriben incluso en peleas mayores que tienen que ver por recuperar la historia y la identidad que tenemos como lo constituyente, como pueblo, como argentinos y como argentinas. Creo que Ezequiel un poco lo decía con el ejemplo de la obra de Centeno y demás. Muchas veces en la negación de la identidad, también lo que se niegan o lo que se desconocen son procesos políticos que en la mayoría de los casos explican los avances y los retrocesos en materia de derecho y también en materia legislativa. Entonces, también desde ese lugar me parecía importante compartir una reflexión. Y después, en lo específico, quería preguntarle a alguna de las dos o a las dos, quien quiera intervenir y tomar la palabra. Creo que un poco se dijo, pero bueno, por ahí para enunciarlo más específicamente, ¿qué desafíos consideran ustedes que tenemos hoy en día? También, estamos en un contexto particular de pandemia, ¿no? Pero más allá de esta coyuntura que de repente marca toda nuestra cotidianidad, poder ver un poco más allá y en función del cambio de gobierno y también de una gestión anterior donde de repente nos encontramos no hace mucho tiempo en Plaza de Mayo, bueno, o en distintos puntos del país, tratando de tener el avance del 2x1 que implicaba proceder a muchísimos años para atrás. Bueno, ahora con un cambio de gestión que en principio, bueno, todos consideramos positivo para que las políticas de derechos humanos vuelvan a ser políticas de Estado, ¿cuáles consideran ustedes que son las principales medidas, políticas, proyectos o programas, ya sea en materia de lesa humanidad o incluso más allá de esta materia, que entienden que tenemos por delante como sector del campo popular, pero también si tuviésemos que plantearlo a los distintos niveles de gobierno? Eso. Bueno, no sé. Yamila o Guadalupe, si quieren tomar la palabra, pueden habilitar el micrófono. Ya. Vale, Bueno, Guada. las dos, calculo que Sí. son. No, me parece que una característica justamente de una perspectiva de derechos humanos es que los análisis, obviamente todos tenemos nuestras pertenencias políticas y nuestras pertenencias ideológicas, pero hay cuestiones en las cuales hay que mantener una cierta distancia de esas políticas, ¿no? Más que distancia, un espíritu crítico y un cierto monitoreo de las situaciones. Hoy estamos en una situación muy crítica, que creo que no estamos dimensionando la tragedia humanitaria que va a significar la pandemia y la salida de la pandemia, ¿no? Y más en sociedades como la nuestra, con, bueno, con una profunda desigualdad que ya en estos últimos años se había agravado y mucho. En ese sentido, bueno, hay que estar muy, muy atentos y atentas a lo que eso genera también en todos los aspectos represivos, ¿no? Las conflictividades sociales, ustedes saben, se pueden resolver siempre mediante construcción, diálogos, consensos y demás, o de otras maneras, y me parece que nosotros siempre estamos en esas tensiones. En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, estamos en situaciones que hay que analizar, que hay que estar atentos. Para mí no es menor tener un ministro de Seguridad en este momento, que más allá de que nos puede caer simpático algunas de las cuestiones, decir, uy, qué bueno que ande recorriendo los territorios, bueno, genera un discurso represivo que no está bueno,
que está generando efectos. No sé si alguien vio en estos días el diario La Nación. Más allá de que sea el diario La Nación, digo, tiene una estadística que es la cantidad de casos de abatidos por la policía de la provincia de Buenos Aires en los últimos 3 meses. Ladrones, delincuentes abatidos, ya la frase. Y tenemos que ver esas cuestiones y hay que estar atentos y atentas. La policía de la provincia de Buenos Aires, llevamos años tratando de democratizarla, y pasan los años, pasan los jugadores, pasan los gobiernos, y seguimos con esas complejidades. Con el nivel de conflictividad social que hay, creo que nos olvidamos que una de las demandas que tuvimos en los años anteriores tenía que ver con que no estuviera la gendarmería ocupando nuestros barrios populares, ¿no? Bueno, no hay que descuidar cuáles eran esas demandas que teníamos, por qué las teníamos, y pensar, teniendo en cuenta y comprendiendo las nuevas situaciones y demás, bueno, son demandas que me parece que no tenemos que abandonar. Y me parece que si hay algo que aprendimos durante estos años, es que la complacencia o la falta, digamos, de espíritu crítico desde la perspectiva, desde los ámbitos en los cuales estamos, no es buena y no ayuda a nadie, y no ayuda a la construcción de gobiernos democráticos y populares. Eso como reflexión inicial. Perdón si es muy polémica, pero me parece sumamente preocupante lo que estamos viendo estos días. No sé si alguien vio ayer, antes de ayer, andaba circulando un videíto muy cómico que era Bernie Ofelia 2023, ¿no? Que está hecho como una cosa muy graciosa, como diciendo, bueno, expresan la amplitud del movimiento, del campo popular y demás, y no expresan eso. Eso es otra cosa, y hay que estar atentos y atentas. Bueno, ahí un poquito para completar la mirada de lo que plantea Wada, que bueno, está bueno tener un pensamiento crítico en el sentido de siempre tener la posibilidad de tener una visión para transformar y mejorar, ¿no?, esta sociedad. Y ahí, Carolina, vos mencionaste lo que fue el 2x1, que eso significó mucho, y ahí me voy a detener un poquitito. Creo que lo que pasó ahí con el 2x1, donde 500.000 personas fueron a la Plaza de Mayo, eso fue una conquista ya cultural, ¿no?, de la gran parte de la sociedad argentina, que tuvo como un umbral de tolerancia en lo que fue Memoria y Verdad Justicia. Ahí se puso un parate social, como diciendo, no, este es nuestro umbral de tolerancia, este límite no se puede pasar, y eso creo que fue muy bueno en términos estos de construcción cultural, porque la disputa del sentido está todo el tiempo, hoy Guada lo dijo, eso es algo permanente, no te puedes descuidar un instante, porque bueno, hoy estamos hablando de la noche de las corbatas, lo que fue la dictadura cívico-militar, los intereses de lo que generaron eso siguen estando hoy también, o sea, los intereses económicos, en otro contexto, otro formato, otra metodología, pero siguen estando esos intereses económicos por encima de lo que son los intereses del pueblo, o sea que hay que estar como alertas. En lo que respecta a lo que es el sistema judicial, creo que esa es una política también pendiente de transformación estructural de lo que es el sistema judicial, fundamental, desde la mirada de quiénes van a ser jueces y juezas, creo que eso es fundamental. Tiene que haber jueces y juezas que tengan activa de derechos humanos, porque si no va a ser muy difícil poder mantener un avance en derechos, ¿no? Creo que esa es una deuda pendiente. En un momento se quiso lograr lo que fue la democratización de la justicia, no se logró, no se pudo, se hizo mucho para intentarlo, no se logró tampoco, y estos 4 años fueron nefastos en ese punto, y bueno, y hoy hay un gran desafío desde el sistema judicial, y esperemos que esté a la altura en todo lo que es el espionaje y todo lo que está pasando tan gravemente, también el mecanismo de acción que tuvieron en el gobierno anterior, lo que es el lawfare, que es ese sistema de coordinación entre el poder político, medios hegemónicos de poder y el poder judicial en perjuicio de los opositores al gobierno
anterior. O sea que eso es una deuda pendiente de la transformación estructural del Poder Judicial, y con una perspectiva de género, insisto también, porque bueno, ahí me toca un poco, vos hablaste de políticas de Estado próximas en esta gestión, y bueno, hay una clara política de Estado en lo que es también la perspectiva de género-feminismo. Hoy hablamos de Néstor, en su momento por comprensión histórica y mandato histórico, que tomó la lucha de las madres, las abuelas, de los hijos, de los familiares, sobrevivientes, lo que es memoria y verdad, justicia, y esa política sigue hasta el día de hoy, y a eso se suman también en esta etapa, también por comprensión histórica, mandato histórico, lo que es la lucha del movimiento de mujeres y diversidad, y el movimiento feminista, tomándolo como política de Estado y dándole la jerarquización, la máxima jerarquización, que es un ministerio, tanto en nación o provincia, en las instituciones democráticas, ¿no? Así que me parece que eso es una cuestión también de desafíos inmediatos en lo que es la prevención y la promoción de derechos en lo que es la perspectiva de género, pero también en una proyección a largo plazo, que es una transformación cultural también y social de todo lo que significa para tener más igualdad de oportunidades. Esas dos cosas creo que son como fundamentales en esta etapa. Bárbaro. Bueno, gracias por las intervenciones. No sé si alguien más quiere hablar, ponga en el chat y toma la palabra nomás. Toma la palabra directamente. Si no, podemos ir finalizando. Martina, ¿estás anotada, no? Martina Pose, se ha anotado, ¿no? Ahí. Estate atento, Tincho. Habilitás el micrófono y habla si querés, Martina. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Yo soy Martina, una compañera de Derecho recibida en el Comahue. Nada, bueno, agradezco primero que nada el espacio, digamos, del foro, de la charla en realidad, por una cuestión que por ahí no a menudo se ha dado este tipo de discusiones y reflexiones acerca de estas temáticas de derechos humanos en lo que es la facultad. De hecho, recuerdo haber hablado más de lo que fue el proceso cívico-militar en la secundaria que en la misma facultad, por una cuestión de que, bueno, en nuestra facultad estaba la posibilidad de hacer derechos humanos únicamente en los seminarios, que bueno, son contundentes, son 3, pero son optativos. Y yo, por ejemplo, había elegido penal y no tuve materias obligatorias al respecto, por lo cual agradezco este espacio porque hace muchísimo que no reflexionaba profundamente sobre la temática, y además de eso, también desde lo humano, en mayor cercanía o lejanía, siempre tenemos algún contacto con lo que es la dictadura. En el caso del sur, por ejemplo, está plagado de gente que huyó, digamos, de la dictadura a lo largo del 76 en adelante. Mis abuelos son un ejemplo, que se vinieron allá por varios motivos, pero el principal susto se lo llevaron cuando entraron a la casa de ellos. Mi abuelo fue sindicalista. En ese momento habían entrado por una confusión, estaban buscando a otra persona, pero igualmente se asustaron porque muchos compañeros de él habían desaparecido. Eso por un lado. Por el otro, digamos, también como que quería resaltar que en cuanto a lo que son los casos locales, falta mucha apropiación, digamos, en lo que es, digamos, en el país, en lo que es el estudio, digamos, jurídico, como que falta apropiación de los casos locales, digamos, que han sucedido acá, porque acá en lo que es Río Negro y Neuquén, también hay asociación de madres y abuelas, pero es como que casi desconocido, a no ser que haya un interés propio o algún interés docente, de algún profesor de la secundaria o lo que sea, es como que casi que no hay contacto con nuestra historia regional. O sea, tenemos más conocimiento de lo que pasó en Buenos Aires y en las provincias más grandes como Córdoba, por ejemplo, o Santa Fe, que lo que pasó en Río Negro y Neuquén, que también, digamos, hace poco me enteré que tenía, por ejemplo,
un vecino que estaba implicado en una causa y me enteré por mis viejos de pedo, que me lo dijeron porque les habían venido a hacer como una entrevista a ellos. Pero acá hay mucha impunidad, o sea, hay mucha gente que digamos que fue cómplice de la dictadura y que no fue juzgada, o que no han sido citados tal vez, y no se ha podido reconstruir la historia, digamos, de lo que pasó en esa época. Así que bueno, nada, quería como resaltar un poco eso, que nos hace falta más federalismo, digamos, en el conocimiento de los juicios de lesa humanidad, y también por ahí también preguntarle a las compañeras si conocen, más allá de casos históricos de acá, si también conocen contactos y eso, para, bueno, tenerlos presentes también. Bueno, no sé si Guadalupe o Yamila quieren decir algo. La compañera del Comahue, de Río Negro. No, yo una reflexión, la construcción de memorias tiene una complejidad muy fuerte, ¿no? Me parece que atraviesan, por un lado, esto que decís, los centralismos, las cuestiones, bueno, a nosotros también nos pasa, ¿no? Hay una... pero después tenemos también cuestiones de clase que hay que considerar. Muchas veces, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, las memorias que se han construido tienen más que ver con la de los sectores medios, estudiantiles, profesionales, que tiene que ver en parte con las posibilidades que tuvieron muchas veces los familiares y demás de poder, ¿no? El acceso, digamos, a cuestiones culturales, simbólicas, económicas, que les permitieron más rápidamente poder construir organización y poder construir relatos. Pienso, por ejemplo, en el juicio que contaba el compañero Hugo, que es el de Fuerza de Tarea 5, que es un juicio donde en general fueron a esos centros clandestinos de la Marina, fueron llevados los compañeros y compañeras trabajadores del sector del Gran La Plata, ¿no? Del frigorífico Swift, del astillero Río Santiago, ¿no? Esas historias son historias que no son por ahí tan conocidas como, seguramente si yo te pregunto, Martina, me decís en La Plata, Noche de los Lápices, ¿no? Que eso, bueno, que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, por un lado, con la necesidad en esta época de dos demonios que les contaba hoy, de construir la idea de la víctima inocente, ¿no? Porque el por algo habrá sido, requería que los familiares, cuando iban, tuvieran que decir, bueno, no estaba metido en nada, no, la idea de la militancia era algo que había que ocultar, que no se podía mostrar, porque había toda una censura y una mirada sobre eso. Entonces, en esa construcción de la víctima inocente hay como relatos que se van haciendo más paradigmáticos y otros que se van silenciando. Y después ese componente de clase también está, y después está el componente que tiene que ver con lo difícil que es en los lugares más chicos, en las comunidades más chicas, ponerse a indagar sobre algo que necesariamente son tramas sociales que están muy atravesadas. Esto que nosotros decíamos, bueno, la Facultad de Derecho de Mar del Plata, no sé, convivíamos con muchas personas que después resultaron miembros de la CNU, por ejemplo, pero en los pueblos esas cuestiones son mucho más complejas. Digo, pienso en lugares como Tucumán, donde al día de hoy quienes tienen que testimoniar viven enfrente de aquellos que los reprimieron, ¿no? Yo di clases en Zapala y una de las tareas era indagar sobre los desaparecidos de Zapala. Y bueno, y ahí muchos se enteraron que sus propios parientes habían estado, o eran sobrevivientes, demás, y no lo sabían. Pero sin embargo, bueno, el sur tiene una gran tradición en materia de movimientos de derechos humanos, Río Negro, Neuquén, pienso, Zaine, hay una potencia que me llama la atención, pero bueno, son etapas también, ¿no? De mayor o menor visibilidad por ahí del movimiento de derechos humanos, que en general es el que lo puede visibilizar. Sí, con respecto a lo que pregunta, permiso, ¿no? Intervengo un cachito, con lo que dice de la centralidad.
bueno, yo les conté la historia, la situación de lo que pasó con el Chicolás, y bueno, y ahí lo que te puedo decir es que, bueno, viste que todo pasa como en Buenos Aires también, hay una cuestión de que todo pasa ahí, entonces lo que fue Chicolás generó desde una ciudad como Mar del Plata, que es una ciudad importante, pero que todo lo que es el centralismo de Buenos Aires se trasladara hacia Mar del Plata en esa lucha. Y la verdad que fue maravilloso en el sentido de marcar la agenda, desde una ciudad del interior, todo a nivel nacional, y esa fue como una satisfacción de lo que vos estás planteando de la centralidad. Y te cuento, bueno, ahí Ezequiel planteó que soy integrante de la Comisión un laburo, un programa, eso es de la provincia de Buenos Aires, que se llama Jóvenes y Memoria, que es algo maravilloso, porque labura todo lo que es memoria y todo lo que es derechos y promoción de derechos, con distintas proyecciones con los pibes y pibas de los colegios secundarios, organizaciones también sociales y políticas, y laburan territorialmente realidades de sus ciudades, de sus localidades. Y te puedo asegurar que hay unos trabajos increíbles que después de esos trabajos generan un montón de cosas en sus propios pueblos, porque en los pueblos hay silencios, hay silencios, hay, bueno, lo que planteó Guadalupe del tema del sentido de clase, bueno, todo eso existe y se generan a veces unos trabajos impresionantes, como por ejemplo fue descubrir en General Lavalle el cementerio donde estaban enterrados cuerpos desaparecidos, y ahí estuvieron los restos que aparecieron en el mar, en las costas, y el pueblo, años de silencio, ninguna organización de derechos humanos de la zona, que no hay muchas ahí, pero ninguna organización, ni siquiera del ámbito político, pudo generar esa actividad, y lo hicieron los pibes del secundario. Señalizaron el lugar, lograron presentar una ordenanza en ese distrito tan chiquitito para que por unanimidad, o sea, esa es la construcción cultural también, ¿no? Por unanimidad determine que ese es un lugar donde pasaron esos hechos. Y bueno, y así infinidades, y hay un montón de casos de Jóvenes y Memoria en ese sentido, de programas de los pibes, que es maravilloso, y que hay muchos silencios claramente en el territorio. Bueno, y acá me meto un poquito en lo que me toca hoy como rol institucional y de responsabilidad política. Una de las cuestiones es estoy como coordinador territorial de esta región de mujeres y diversidad de la provincia de Buenos Aires, llegue a todos los territorios, desde el más chiquitito, desde el municipio más pequeño, que a veces tiene 3.000 habitantes, tienen 6 concejales, una idea de los pequeños que son esos lugares, como Mar del Plata, que es gigante y que tiene 24 concejales, por ejemplo, en el Consejo Deliberante. Entonces, que la política pública llegue a esos lugares tan pequeños de toda la provincia de Buenos Aires por igual, y a su vez mantener ese diálogo de los territorios con el ministerio, porque es importante escuchar las realidades de cada lugar con distintas vivencias, desde densidad de población, características, bueno, un montón de circunstancias. Así que sí, eso pasa, Martina, pero bueno, hay que trabajarlo, claramente. Bueno, había alguien más, creo que quería hablar, Néctor Castelli, si querés intervenir, habilitar el micrófono. Hola, sí, sí, no es mucho, solamente con respecto a lo que recién, no pensaba mencionarlo, pero recién lo decían, bueno, las expositoras acerca de los silencios. Bueno, yo soy de Magdalena, y definitivamente hay silencios que tienen que ver con eso, precisamente con que es el vecino el que desapareció o asesinó, o es decir, en mi caso, el papá de mi mejor amigo era miembro de la CIDE, y conocido, digamos, infiltrado en el Comité Radical acá en Magdalena, o cosas así. Entonces, hay muchos silencios y muy por el contrario, lejos de, más allá de las declamaciones y de las cosas que se dicen, y bueno, de que hubo un avance importante en el diálogo y en las cosas que se dicen, la realidad es que los casos puntuales los conocemos, sabemos quiénes son, acá no hubo tanto desaparecidos, sino más bien asesinados, no se hablan, no se plantean como casos. Es decir, todos los 2 de abril el único excombatiente sí sale a hablar
por los medios locales, se lo entrevista, encabeza los actos. Pero ningún 24 de marzo hay un hijo de desaparecidos, un hijo de un asesinado, participando de ningún acto en ninguno de los gobiernos, ¿sí? Ni en los gobiernos radicales, ni en los gobiernos justicialistas que hubo acá del 83 a la fecha. En ninguno de los gobiernos participó ningún hijo de desaparecidos, más allá de que tenemos el Parque de la Memoria y que tenemos un montón de actos reivindicativos, eso no, los silencios sí están presentes y muy presentes. Por ahí en una comunidad que estamos a 50 kilómetros de La Plata, no somos una comunidad tan pequeña, por ahí como lo que planteaba recién Yamila, sino un poquito más grande y muy cercana al centro de la provincia. Después, con respecto por ahí a lo previo, que era por lo que me había anotado, yo viví la facultad en un momento del desierto, se podría decir. Yo ahora me estoy recibiendo ahora, porque retomé la facultad hace unos años, pero viví la facultad en los 90. Y lo que era la lucha contra el indulto. Es decir, porque muchas veces hay como un olvido en que no todo el tiempo fue lineal, sino que hubo un periodo muy largo, que si bien arranca en la Ley de Obediencia y punto final, se consolida y se multiplica a partir del gobierno del innombrable, en los años 90, ¿no? Con el indulto a todos los genocidas y hasta, de alguna manera, una reivindicación a partir de ellos. Y recién muy después hubo a partir con Balsa sobre el final de los 90, un inicio de retroceso en eso. Pero realmente era muy difícil hablar de derechos humanos en los 90, y el discurso hegemónico era el otro. Es decir, la militancia que podíamos llevar adelante era muy importante. La resistencia de los 90 fue muy fuerte, pudimos pelear mucho, pero los resultados fueron muy magros realmente. Recién, a partir de los juicios de la verdad, que fue sobre fin de la década, que se pudo avanzar. Yo por ahí el contacto que más tenía era con APH y con Amnesty, pero fue una época muy difícil porque realmente era predicar en el desierto en muchos momentos. Pero bueno, era compartir por ahí una experiencia personal que no tenía nada tan contacto directo con eso, sino con lo que era la pelea. Sí, yo para poner la cuestión optimista, creo que fue muy duro esa etapa, pero desembocó en un hermoso proceso de justicia. Fíjense que uno de los reclamos del 2001, muchos hablamos, qué sé yo, que se le pueden poner como muchos nombres, el argentinazo para algunos, otros, levantamiento popular del 2001, y uno de los reclamos era el que tenía que ver con el fin de la impunidad. Digo, el gobierno de Kirchner lo expresa, pero lo expresa también en función de que esa demanda social estuvo siempre, ¿no? Permaneció vigente. Eso, yo recuerdo toda esa etapa donde justamente no había una expresión política, además que aglutinara ni que nos contuviera al campo popular, era muy difícil, eran expresiones sociales fundamentalmente, creo, digo, ¿no? Toda esa lucha estaba nucleada, no sé, en la CTA, en ámbitos así, y con el movimiento de derechos humanos encabezándolo. Eso me parece que es una de las cuestiones, por algo también después los ataques a esas, digo a esas porque en general son mujeres referentes de los organismos de derechos humanos, fue tan fuerte en los últimos años, ¿no? Porque fue como siempre las que mantuvieron durante esos años de ausencia de alternativa política, digamos, la legitimidad que nos permitía a todos andar atrás de ellas. Así que bueno, tan mal no nos fue. Estamos bien. Bueno,
Gracias, Néstor, por contarnos tu historia. Bueno, ya casi 2 horas de la clase, por ahí ya podemos ir finalizando, no sé si alguien más quiere hablar, quiere comentar algo, alguna pregunta, intervenir. Bueno, nada, decir antes por ahí que si alguien más quiere hablar o bueno, quieren añadir algo más, Guadalupe, Yamila. Me parece importante destacar, digo, esta fecha siempre pensarla y rememorar, digamos. Estamos en una clase de una facultad, digamos, como Cristina nos contaba, toda la carga, ¿no?, histórica que tiene, y me parece importante pensar la abogacía siempre más allá de las materias que vamos rindiendo y de cómo vamos atravesando la carrera, también estar anclados, ¿no?, en la realidad social, en la realidad histórico-política que nos atraviesa, porque, bueno, como se fue desarrollando a lo largo de esta charla, me parece que quedó claro el rol que tiene muchas veces la abogacía y los profesionales del derecho en la sociedad para justamente, ¿no?, defender los derechos de las personas, y cómo también, digamos, se vio que se perseguía muchas veces a aquellos que significaba un obstáculo para el plan de la dictadura, que como se dijo, creo que era un plan económico principalmente, de desigualdad social, ¿no?, de injusticia social, y se perseguía a aquellos que de alguna manera atentaban contra esos planes, y por eso me parece importante siempre, desde el derecho y de la abogacía, reivindicar la tarea de esos colegas, los y las abogados y abogadas, porque si bien es el Día Nacional del Abogado, también hay que decir de las abogadas también. Y bueno, nada, no sé si Yamila o Guadalupe quieren añadir algo más. No, yo simplemente, la verdad que agradecerles, porque bueno, les cuento que también justo para el día de hoy había recibido una invitación desde la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, para participar en el homenaje que se hace todos los años. Y bueno, pensando en el homenaje y reivindicación, me parecía, me había comprometido con ustedes y estaba feliz de estar acá y poder decir que tenía que estar, porque me parecía lo importante estar con estudiantes de derecho, estar con abogados y abogadas que se toman el tiempo para estar en este tipo de encuentros. Hoy una compañera dijo que en la facultad mucho no había tenido intervención de este tipo. Bueno, yo no tuve ninguna en todos mis años de facultad, ninguna, absolutamente. Así que imagínense, más que orgullosa y contenta de haber recibido esta invitación, y bueno, nosotros tenemos una profesión que podemos transformar realidades. Cada sentencia, cada logro, con la creatividad que nosotros le podemos dar al juez, interpelarlo para que piense, para que active, para que plantee situaciones, es maravilloso el logro de cada cosa. A mí me da una satisfacción enorme y te genera como felicidad, ¿no? Porque vos le transformás la realidad a la persona que le estás haciendo esa defensa o ese pedido o ese reclamo de derecho. Así que bueno, gracias y un placer haber estado esta tarde, y sí, 2 horas, un montón de tiempo, pero estuvo muy bueno. Así que simplemente gracias, y cuando vengan a Mar del Plata, acá estamos. Bueno, yo lo mismo, agradecer mucho, como decía Yamila, no tuvimos esas posibilidades, y es más, era en esos 90 que decía Néstor, era como que a mí, por ejemplo, me daba vergüenza decir que era abogada al principio, ¿no? Porque los abogados éramos los que ejecutábamos, Yami se debe acordar, en Mar del Plata hubo un caso famoso de una ejecución a una señora que había salido de garantía por un reloj pared, en un lugar en Mar del Plata que se llama Fava, que es como una gran tienda, ¿no? A mí me daba mucha vergüenza al principio, era por esta idea también de, los abogados esto, lo otro. Bueno, los abogados, como todas las profesiones, todos elegimos para qué la queremos usar, y como herramienta es fabulosa, es una de las mejores. Solo hace falta hacerlo. Somos bárbaros. ¿Eh? ¿Con qué? Somos bárbaros. Bueno, por eso. Eso es una hermosísima profesión si encontramos la forma de hacerla, y teniendo en claro eso, ¿no? Obvio. Bueno, eso. Así que buenísimo. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, Guadalupe y Yamila, nuevamente, por haberse sumado. Y bueno, no sé si vos, Ezequiel, querés decir algo.
No, agradecer a las expositoras, obviamente por estar acá también, y por la exposición tan sentida y con tanto contenido. Me parece esencial. Yo comparto lo que venían diciendo también anteriormente. Yo en mi curso por la facultad, más allá de que siempre también lo busqué ocupar o estar en espacios de militancia, de la facultad en sí encontraba muy poca reivindicación sobre el rol de este tipo de abogados y abogadas. Por eso siempre tuve ganas o siempre tuve la idea de participar en proyectos que reivindicaran este tipo de cuadros jurídicos profesionales. Por eso, bueno, es esencial acá escuchar a las compañeras y reivindicar también a todos aquellos abogados que estuvieron también luchando básicamente por un mundo más igual y más justo. Bueno, finalizamos entonces. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.